Hola a todos, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por www.uniminutoradio.com.co, transmitido por nuestras redes sociales, donde es compartido por muchas personas, y también a nuestros oyentes del día 14:30 AM, donde Generación Empresa se está transmitiendo todos los lunes y todos los viernes a las 3 de la tarde. Como siempre, con invitados muy especiales, como siempre buscando estar muy cercanos a la comunidad académica en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos que no dejan de ser un poco difíciles, pero que nos han también dado muchas bendiciones y una oportunidad diferente de ver la vida. Hoy quiero saludar primero que todo a mi Luisa María, compañera y miembro permanente de esta mesa de trabajo, y quiero aprovechar para mandarte un abrazo muy, muy, muy fuerte. Sé que tuviste una noticia triste a nivel familiar y quiero decirte que estamos como comunidad y como este programa y como amigo, primero que todo, acompañándote siempre, siempre. Gracias, mi profe. Un saludo como siempre muy especial para ti y para todos nuestros oyentes. Hoy quiero darles ese ánimo porque me tocó, como lo dices tú, decirle adiós a un ser muy querido, un ser bueno, me llenó de mucho amor, mucha alegría y es muy difícil sobre todo no poderse despedir de una persona tan cercana. Espero que Dios nos llene de fuerza a todos los colombianos y todas las personas del mundo que tienen que pasar por estas situaciones tan difíciles en medio de la pandemia. Un abrazo muy grande y un saludo muy especial para nuestros invitados del día de hoy. Qué bonitas palabras, mi Luisa, y qué bonitas palabras dirigidas a toda la comunidad que nos escucha y que en ese momento tiene algunos instantes de angustia y de preocupación muy humanas. Mucho ánimo, vamos a salir adelante con la bendición de Dios y con el esfuerzo de todos. Como dice mi Luisa, tenemos unos invitados muy especiales. Nuestro querido profe Oscar Mauricio Corredor, un gran amigo, una persona que aprecio mucho, un docente, un maestro extraordinario, muy querido por la comunidad académica. Profe Oscar, bienvenido al programa. Bueno, profe César, profe Luisa, profe Percy, muy buenos días. Pues muchas gracias, muy agradecido por esta invitación. Profe César, como siempre, pues para mí es un honor estar compartiendo con ustedes los diversos temas. A la profe Luisa también, pues le hago llegar mi saludo de solidaridad que tiene que aflorar en todos los seres humanos en este momento. Y no, pues complacidísimo de estar aquí y poder compartir con nuestros escuchas, con esa gran audiencia que tenemos, pues temas que nos atañen a todos en este momento. Claro que sí, profe Oscar, bienvenido. Y tenemos un invitado muy especial, un invitado que realmente nos lo acerca a la mesa de trabajo el profe Osquitar, que lo conoce, que son amigos, que son compañeros de lucha académica y de vida. Él es el profe Percy Aguilar, él es un profe de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que por ahí me comentaban las malas lenguas que creo entender que es la primera universidad fundada en Centroamérica. Bueno, ya nos lo comentará el profe Percy. Profe Percy, bienvenido. Gracias, bueno, muy amables, un saludo solidario y un abrazo a la distancia a la profesora Luisa por su pérdida. Siempre la pérdida de un familiar es dolorosa y le enviamos nuestra solidaridad y nuestro cariño a la distancia. Profe César, profe Oscar, para mí es un gusto, un honor estar acá compartiendo con ustedes, sobre todo porque sé que este programa pues tiene mucha proyección y es una proyección social y que busca de alguna manera contribuir a la formación académica de los profesionales y también para ir transformando la vida social de ellos. Sí, efectivamente, el saludo es de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo tengo la dicha de conocer al profesor Oscar Corredor de ya hace varios años y afortunadamente pues hemos podido llevar a cabo y estamos llevando a cabo algunos proyectos académicos con la intención, siempre la intención es mejorar la condición de vida tanto de los estudiantes como de sus familias, ¿verdad? Y sí pertenezco a la Universidad de San Carlos, que tiene 340 años de historia. Fue fundada en el 1680, si no me falla la memoria, pero son 340 años, es la más antigua de Centroamérica y creo que la tercera más antigua de América. Entonces, pues la historia es muy amplia y a nosotros pues siempre el orgullo de ser parte de esta universidad. Es una universidad pública
Para ponerlos en contexto, tiene 250,000 estudiantes en todo el país, en toda Guatemala. Ahí estamos a la orden para lo que ustedes quieran y nosotros podamos compartir. Es un grato honor, muy, muy agradecido por esta invitación. Qué chévere, profe Percy, eso que usted nos comenta. Una universidad demasiado importante, demasiados estudiantes. Nosotros tenemos aproximadamente 100.000 entre presencial y virtual, pero también para ser una universidad tan joven, porque nosotros, a diferencia de ustedes, no tenemos 340 años de historia, digamos que es una universidad que va posicionándose de una manera muy importante. El profe Oscar y el profe Percy, cuando fuimos coordinando este programa, me sugirieron un tema muy interesante, como el control social. ¿Qué es eso, profe Osquitar, profe Percy? ¿De qué vamos a hablar hoy a nuestra comunidad académica, a nuestros estudiantes, a todos nuestros oyentes y seguidores de redes sociales? Adelante, profe Percy. Bueno, fundamentalmente lo que nosotros vemos acá en el caso de Guatemala es cómo está estructurada, digamos, cómo están estructurados el país socialmente. Sabemos, digamos, que en la modernidad pues están los tres poderes del Estado, pero fundamentalmente esos tres poderes del Estado, como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, en realidad el control que tienen de la sociedad no es tan propio, ni son únicamente ellos los que controlan la sociedad, sino hay una serie de poderes alternos, digamos, o poderes paralelos que controlan. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, es una fuerte influencia de un grupo empresarial que se denomina CACIF. Y este grupo empresarial, pues, es el que prácticamente dicta las instrucciones de hacia dónde va el país, inclusive dicta las instrucciones de cómo debe elegirse y quién debe elegirse como presidente, quiénes deben de elegirse como diputados y quiénes deben de elegirse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Solamente no tiene control en cómo se elige la Corte de Constitucionalidad. Entonces, pues tiene básicamente el poder en un 95%. Y ellos eligen hacia dónde van las empresas. Por eso mismo, digamos, ese control social que ellos ejercen afecta mucho a las empresas que innovan, a las empresas pequeñas. Cuando nuestros estudiantes, por ejemplo, de la carrera de administración de empresas, deciden ingresar al mercado y abrir una nueva empresa, hacer un proyecto emprendedor, lo que encuentra son muchas limitantes para hacer un proyecto emprendedor. Limitantes desde lo que es constituir la empresa, porque es muy complejo constituir una empresa nueva y pequeña y es muy costoso. Además, tienen la limitante de que los impuestos para las pequeñas empresas, para los negocios innovadores, para los negocios innovadores, innovando en este mercado, que están generando algo nuevo, les es tan difícil que la mayoría de carga impositiva cae en ellos. Entonces, ¿por qué? Porque las grandes empresas que tienen el control y el poder social, pues ellos tienen un sistema tributario mediante el cual ellos están exentos del pago de impuestos, ellos no pagan impuestos y obligan a las pequeñas y a las microempresas a pagar ellos los impuestos. Entonces, de alguna manera, este control social define hacia dónde va el país. En Guatemala es muy fuerte. En Guatemala, si quiere entrar una marca, y voy a poner un ejemplo, quizás utilizando ya el nombre en sí de la marca, es una marca de ropa deportiva muy grande que patrocina a futbolistas a nivel mundial, que es Adidas. Para entrar a Guatemala no puede entrar como fábrica individual, sino tiene que pasar por el filtro de este grupo empresarial y este grupo empresarial decide quién de sus miembros va a administrar la marca y cómo va a manejarla, lo cual también afecta al consumidor, porque un producto acá de la marca es mucho más caro en Guatemala que si uno va a Costa Rica a comprar, que si uno va a Colombia o inclusive en Chile. Yo he tenido la oportunidad de estar en los tres países y cuando uno compra ropa allá de esta misma marca es mucho más barato allá que en Guatemala. Y esto se debe a que en el control que hay, pues el limitarle el acceso indica, bueno, usted entra su marca, pero no entra usted como empresa. Y es este grupo empresarial el que decide quién lo va a manejar y qué precios son los que van a manejar. Por tanto, básicamente tienen un monopolio en una marca deportiva. Y así manejan todas las demás marcas. O sea, todo lo que quiera entrar a Guatemala tiene que pasar por ellos. Entonces, esa libertad que dicen las constituciones políticas de la República, libertad de comercio, libertad de industria, pues es en realidad una falacia en países como los nuestros, porque no hay tal libertad. Yo como inversionista deseo invertir y traer una marca del extranjero, no voy a poder hacerlo porque no me lo van a permitir estos grandes consorcios que hay en el país.
a no ser que yo sea parte de ellos o que yo tenga la venia de ellos o que ellos me den esa venia. Y entonces realmente todo lo que se dice innovar, crear, que le enseñamos a los estudiantes en la universidad, mire, usted innove, usted sea emprendedor, usted cree su empresa, se limita a la hora de llegar al mercado, hay una gran limitante a la hora de llegar al mercado. Pues en términos generales, esa es, digamos, la visión que yo tengo de ese control social que hay, que se suma dentro de ese control social al control que hablábamos hace un momento, que son los altos indicadores de corrupción, que son muy grandes, ¿verdad? Entonces, igual yo quiero implementar un nuevo proyecto acá en mi ciudad, tengo que ir a la municipalidad y ahí pues me van a pedir una cantidad de dinero por eso, me van a pedir ciertos favores y yo me tengo que apegar a eso si quiero realmente llevar a cabo mi proyecto. Entonces, en realidad, este control social limita el emprendimiento de aquellos jóvenes que hoy desean y quisieran salir y abrir sus negocios, ¿verdad? Y considerarlo como una fuente de empleo. ¿A qué obliga este control social? A que se vaya por la informalidad. Aquel vendedor que está en la esquina, que no está registrado, que no tiene ningún registro y que por supuesto que no paga impuestos, pero tampoco paga salarios dignos o aún tiene un autoempleo, ¿verdad? Entonces ese control social afecta directamente a todos y los afecta porque no nos deja crecer como país, no nos deja que hayan más, como decimos, más gente independiente con mejores ingresos y eliminar la pobreza en sí, porque va limitando esa eliminación de la pobreza. Eso en términos muy generales, le dejo ahí al profe Oscar para que pueda en el tema ya de Colombia, porque este es el tema como lo veo yo acá en Guatemala, ¿verdad? Y cómo podría ser en Colombia. Gracias, profe Percy. Pues digamos que acá en nuestro país también una similitud es que existen las tres ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y entonces pues también se presentan, creo que ese es un mal en toda nuestra América, pues está el tema de la corrupción, que es uno de los peores cánceres que nos agobian a la humanidad y sobre todo a nuestra región. Digamos que en nuestra constitución del año 91, pues a partir de allí comienzan a hacer ese reconocimiento, digamos, es una constitución que le da una mayor participación a los ciudadanos y entonces para controlar, tratar de controlar esos fenómenos de los que usted habla, por ejemplo, en su país y aquí en nuestro país, pues se habla del control social. Es como una modalidad de participación que le permite pues a todos los individuos de nuestro país hacer un control, verificar el cumplimiento de mandatos de la Constitución sobre toda la gestión pública y en muchos casos privada también, para controlar la ejecución, la transparencia en los recursos, en la gestión de los recursos que tiene el Estado colombiano. Vale la pena mencionar como dentro de esa definición, esa modalidad de participación democrática que se presenta en la ciudadanía también existe. Más adelante podemos hablar de algunos organismos aquí, como la Contraloría General de la Nación, como la Auditoría General de la Nación, como la Procuraduría, organismos encargados que tienen unas funciones específicas del control, pues también se le da participación a lo que el pueblo, a lo que la ciudadanía pues tiene derecho para ayudar a efectuar ese control. Entonces aquí el control social también tiene que ver con esa vigilancia en las decisiones de la gestión pública, el tema de la ejecución de obras, la prestación de servicios y el manejo de recursos. Digamos que esos son como esos conceptos que engloban lo que es el control social en nuestro país. Adelante, profe César.
Gracias, profes. Ya llega el profe César que tiene como un inconveniente. Quería preguntarles desde la experiencia que ustedes tienen, empezando con el profe Percy, ¿cómo podemos diferenciar el control social de Latinoamérica frente a otros países de Europa, de otros continentes? Bueno, vea, el tema acá, digamos, es el siguiente. Yo así lo visualizo. Yo creo que la conformación de América, porque América se conformó desde lo que fue el descubrimiento de América y cuando estuvimos a cargo de diferentes países, por ejemplo, el caso de Guatemala, estuvo en la colonia bajo la administración de España. Y entonces ahí se fueron estableciendo, digamos, cómo se manejaban los municipios, las municipalidades. Y desde ese tiempo, según lo que escriben la historia de Guatemala, desde ese tiempo, si yo quería ser, por ejemplo, alcalde de una municipalidad, y entonces yo tenía que pagar cierta cantidad de dinero a la corona, o sea que prácticamente yo pagaba por ese puesto. Entonces, desde ese momento, el pagar por ese puesto me autorizaba a mí a que cuando yo recaudara los fondos, pues yo me iba quedando por cierta cantidad de los fondos para poder recuperar esa cantidad de dinero. Y entonces, en el caso nuestro de Guatemala, ahora se sigue haciendo lo mismo. Digamos, si yo quiero ser diputado, si yo quisiera ser diputado del Congreso, yo busco el partido político y le tengo que dar al partido político una cantidad de dinero que oscila dependiendo si es uno de los partidos que están ahorita gobernando o de los partidos que han gobernado, que tienen muchos afiliados. Yo tengo que pagar 5 millones, de entre 3 y 5 millones de quetzales, que sería más o menos como $800,000 para ser yo diputado. Y seguramente llego a ser diputado. Pero yo pago por esos $800,000, al llegar a la diputación, el salario que a mí me paga, el sueldo que a mí me paga el Congreso, nunca voy a recuperar mis $800,000. Entonces tengo que meterme a otros negocios porque al final se ve esto como un negocio. Yo pago por un puesto y luego voy a recuperar. Entonces esa situación se da en países, o sea, esto sí que significa que en el caso de Guatemala, nosotros nos quedamos atorados en la colonia. Pudiésemos decir que somos un país todavía colonial. Mientras que si uno va por ejemplo, para ver el caso de Alemania, el caso de ver Holanda, pues todas esas prácticas que eran comunes quizás en 1500, en el año 1500, en el siglo XV, todas esas prácticas han sido rebasadas y hoy ya se tienen mejores ejercicios democráticos. Eso no quiere decir, porque tampoco significa que ya no haya corrupción, sino que los niveles de corrupción no son tan grandes como los que nosotros teníamos, o ellos mismos tenían el tema de la colonia, cuando el gobernante tenía. Entonces, el control social en países europeos, pues ahí sí funciona el ejercicio democrático de elegir. O sea, ahí sí hay libertad de elección, ahí sí se elige. Y si alguien quiere ser presidente, pues lo que tiene que es demostrar que tiene las capacidades y que tiene liderazgo para hacerlo. Y si quiere ser diputado también, no cuenta si tiene o no tiene los recursos. Eso en teoría, porque también en la práctica hay algunos casos en que los presidentes pues, son aquellos que tienen grandes capitales y que han podido de alguna manera financiar sus campañas. Pero sí hay más transparencia en el uso de los recursos públicos. Sí funciona, por ejemplo, lo que decía el profesor Oscar, que sí funciona la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, que es la auditoría del Estado, para fiscalizar. Sí funciona el Ministerio Público, que es el que persigue, el que hace la persecución penal si algún funcionario público comete un delito. Entonces, ahí el control social sí va enfocado a poder de alguna manera cumplir primero con todo lo que es la Carta de Derechos Humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a tener de alguna manera servicios como educación. Entonces allá, digamos, la preocupación de un ciudadano europeo no es en qué colegio va a tener a sus hijos, porque el Estado provee todos los servicios y los provee de la misma calidad. No es la preocupación en qué hospital voy a llevar a mis familiares, porque los hospitales están provistos de los mejores recursos. Allá básicamente es trabajar, pagar impuestos que son bastante altos, que más o menos oscilan en el 50%, pero ya prácticamente ya tiene todo cubierto. Tiene salud, tiene educación, tiene seguridad. Entonces el control social allá es mucho más efectivo para hacer el ejercicio de
ejecutar el presupuesto y fiscalizar la ejecución del presupuesto. Por tanto, también las empresas tienen escenarios distintos, porque las empresas todas juegan con las mismas reglas del juego. Y básicamente uno de los aspectos más importantes de los países, o sea, cuando hablamos de un Estado de Derecho, cuando hablamos de la constitución de un Estado de Derecho, es que las leyes, las normas, las regulaciones sean iguales para todos. Entonces, eso en Europa sí sucede. En países como el nuestro, por ejemplo, no son, hay leyes, pero no se ejercen de la misma manera para diversos casos. O sea, si la persona tiene ciertos conectes, como decimos acá, está muy bien conectado con un político, él no va a ir nunca a la cárcel. Mientras que si es un pobre ciudadano que por cualquier razón comete una falta o algo, es más seguro que él esté ahí en la cárcel años, porque ni siquiera le prestan atención a su caso. Y hay mucha gente inocente en las cárceles. Ese es un ejemplo de cómo de alguna manera se maneja la injusticia en nuestros países, en donde más o menos, según los estudios que han hecho en Guatemala, tenemos entre el 30 y el 40% de los que están en las cárceles esperando a que se emita una orden en la cual ellos puedan salir libres. Ya fueron declarados inocentes, pero ni siquiera se ha emitido la orden para que salgan de las cárceles. Entonces, básicamente, eso no sucede. Había un anuncio, recuerdo en el caso de Holanda, que decía que Holanda iba a arrendar sus penitenciarías, o sea, la penitenciaría la iba a arrendar a otros países, porque ya no tenía reos, porque ellos ya no tienen reos ahí en esos Países Bajos de Europa. ¿Eso qué significa? Que hay una mejor disposición del ciudadano, primero de respetar la ley y de poder convivir en armonía y en sociedad. Eso gracias a que existe un Estado de Derecho. Y en el caso nuestro, se dice que hay Estado de Derecho, pero no es un Estado de Derecho para todos, es un Estado de Derecho para otros. Y entonces la desigualdad es muy grande, y la desigualdad, al ser muy grande en países pequeños como los nuestros, pues lo que hace es que genera otros grandes problemas como la delincuencia, por ejemplo, el problema de las maras, el problema de ser parte del narcotráfico, por ejemplo, porque le sirven al narcotráfico para trasladar drogas a otros países. No hay opciones de subsistir, ¿verdad? Pero eso se debe fundamentalmente a la desigualdad que hay. Mientras que en Europa hay igualdad. Y la pequeña desigualdad que existe, pues es normal, porque siempre va a haber alguien que tenga mucho dinero, pero el que no tiene dinero no está pasando esas penas de hambre, no está pasando esas penas, esas penurias de ver qué va a comer el siguiente día. Tiene lo básico, tiene lo mínimo. Y entonces cuando uno hace esas comparaciones, dice, pues realmente estamos muy injustos. En América Latina hay una gran injusticia, mientras que en países como Europa, porque ha llegado a una madurez democrática, ellos sí cuentan con ciertos beneficios en los que todos pueden, lo que quisiéramos, todos podemos convivir en armonía en una sociedad, que para eso es el fin supremo de crear un Estado. Si no se puede vivir en armonía, prácticamente el fin del Estado no se cumple. Escuchando al profe Percy, hace un diagnóstico fantástico de Latinoamérica, digamos, comparándolo con Europa. Cuando mis estudiantes de gestión pública de pregrado, de políticas públicas en posgrado, hablamos de dos temas, les digo yo que de lo poco que le admiro a la clase política latinoamericana es esa capacidad que tienen de convencernos que así como vivimos de mal acá se vive en todo lado. Y hay mucha gente que de verdad cree que así como vivimos de mal acá se vive en todo lado, y no es cierto. Hay países que han logrado una calidad de vida excelente, con estándares de verdad de crecimiento para toda su sociedad, con una brecha entre ricos y pobres muy pequeña, es decir, unos escenarios muy diferentes a los que vimos acá. Y cuando el profe Percy ya habla de realidades como las que tenemos también aquí en Colombia, de presencia de narcotráfico, de actores armados que afectan siempre a las comunidades más vulnerables, que son las comunidades en donde el Estado nunca hace presencia, ¿cierto? Así es, que digamos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, hay comunidades donde los caminos son rurales, son muy malos, pero sin embargo ahí están los grupos armados que normalmente sirven al narcotráfico, y ellos les dan a todas estas comunidades, les dan lo que el Estado no les dan seguridad, les dan salud, porque les dan medicamentos, les ponen sus centros de salud y les dan educación, porque les llevan profesores. Entonces esta comunidad es muy agradecida con este grupo armado, porque recibe de ellos eso. Y algunos ven que ese es el ejemplo de vida que debe seguirse. Entonces le sirven a este grupo armado. Entonces ellos van teniendo ahí su ejército, digamos, lo van adiestrando y lo van teniendo a su favor, ¿verdad? Son de las cosas
Y en Guatemala, muy desafortunadamente, nuestros indicadores no son nada positivos. Digamos, 60% de pobreza, por ejemplo, antes de la pandemia. Hablábamos de 59.8% de pobreza. Después de la pandemia se estima que vamos a estar en 67% de pobreza. Desempleo no se puede establecer. No hay estadística que nos diga cuál es el desempleo que hay realmente, porque hay mucho autoempleo, hay mucho subempleo, y entonces eso se ha tomado como parte del empleo. De cualquier manera, creo yo que uno de los grandes desafíos de nuestros países y de nosotros como profesores en las universidades es descolonizar a la mente de nuestros estudiantes. Y la descolonización de la mente es pensar que no debemos creer, como lo dijo perfectamente el profesor César, no debemos creer todo lo que nos dicen aquí en nuestro país. Hoy tenemos la ventana del internet, tenemos la ventana de las redes sociales, y podemos nosotros, nuestros estudiantes, que se contacten con un estudiante de España que seguramente les va a responder y puedan ponerse a platicar. Mira cómo es la vida allá en España, ya que yo no puedo viajar a España porque es muy caro. Cuéntame cómo es la vida en España, o cuéntame cómo es la vida. Tú has ido a Holanda, has ido a Suiza, ¿cómo es la vida? ¿Cómo está la pobreza? ¿Cómo es el nivel de alfabetismo? Nosotros en Guatemala tenemos también unos indicadores de analfabetismo en Latinoamérica. Tenemos uno de los primeros lugares de desnutrición en Latinoamérica y en el mundo. O sea, digamos, eso, como se dijo anteriormente, ¿será que así se vive en otros países? No, así se vive en otros países. No hay esos niveles de desigualdad. Profe Osquitar, cuando hablamos de, por ejemplo, de la estructura de los estados, que supongo que en Guatemala es similar a la de Colombia, porque el profe al comienzo hablaba de la separación de poderes, de las ramas de poder público y demás, se supone que la garantía de un mejor funcionamiento del Estado está en esos que llamamos organismos de control, en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Defensoría, que supongo que de pronto en Guatemala pueden tener nombres similares y demás. Pero ¿qué reflexiones hacen ustedes, mis profes y mi Luisa, cuando esos órganos de control, pues en últimas están en cabeza de los mismos partidos de gobierno? O sea, ¿dónde queda ahí la independencia de poderes y cómo queda ahí marcada la posibilidad realmente de gobernar, digamos así? Sí, precisamente, profe César, pues digamos que a todo lo que ha venido expresando, sí, pues digamos que si bien existen esas entidades en nuestro país, las encargadas de ejercer el control sobre los recursos, el caso de la Contraloría General de la República, encargada de ejercer el control sobre los dineros públicos, el caso de la Auditoría General de la Nación, que es una entidad que nació para auditar la Contraloría, pues ahí ya comienza uno a mirar el tema tan complicado que es, porque si hay que nombrarle un auditor a quien está encargado de auditar, pues realmente no se percibe una claridad absoluta en el ejercicio del control. Verbigracia, primero que todo, pues ese arraigo cultural que tenemos en Latinoamérica, en nuestro país, por ejemplo, la corrupción tiene ese asiento desde la colonia, como lo mencionaba también el profe Percy, y el control de los dineros públicos, pues también ha estado siempre reservado a algunos sectores que realmente pues, no tienen esa capacidad de controlar su ambición, de controlar sus formas de operar. Entonces, también existe la Procuraduría como que tiene la misión de la vigilancia disciplinaria en los actos de los funcionarios. Digamos que ahí lo que menciona el profesor César es muy cierto, pues mientras sean, así los nombren, el Congreso y otras entidades, pues están siempre supeditados a un partido político. Y eso hace que se pierda algo que es supremamente importante y el pilar fundamental
del control, por lo menos en términos de auditoría, que es la independencia y la objetividad en las actuaciones de quienes ejercen esas labores de control social. Entonces, e inclusive, pese a que nosotros tenemos unas herramientas de control social, como el caso de los derechos de petición, como el caso de las tutelas, como el caso de las acciones populares, herramientas que pretenden ayudar al constituyente primario para que pueda ejercer control social, pues aún así seguimos influenciados por los partidos, por los grandes grupos económicos que no permiten una participación clara, franca, abierta, de frente a ese control social. Mi Luisa. Luisa, está sin sonido. A raíz de lo que dice el profe César, me surge una pregunta, pues como bien sabemos, digamos, hay mucha gente que ya no tiene la confianza en estos entes sociales. Quería preguntarles cómo podemos mejorar esto, la ciudadanía, cómo puede volver a confiar o qué debe implementar el control social para volver a ganar un poquito más de confianza en las personas. ¿Quién iría primero? ¿Puedo intervenir yo? Dale, Sí. dale, claro que sí. Bueno, Adelante, profe. Vean, Adelante. yo escuchaba al profesor Oscar en el caso de la elección del Contralor General de Cuentas. Miren, en el caso de Guatemala es una elección bien larga para poder elegir al Contralor de Cuentas y participamos los auditores, o sea, todos los que tenemos el título de contador público y auditor, podemos participar en el primer proceso de elección y participan todos los decanos de las facultades donde está la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Entonces se conforma una comisión de selección en donde van representantes nuestros del Colegio de Contadores Públicos, va los decanos de las facultades y luego se hace una convocatoria y todos pueden ingresar y pueden seleccionar al contralor que va a ser el que va a fiscalizar. Pero lo que me sorprende es que, digamos, en Guatemala esa legislación es muy buena, pero ¿qué pasó? Que los sectores poderosos, los sectores políticos, ¿qué hicieron? Empezaron a crear universidades. Esta legislación viene del año 85. Entonces, del año 85 al año 2005-2010, se crearon por lo menos 8 universidades privadas con el objetivo de poder participar para esa elección. Porque no solo involucra esa elección, sino de la misma manera se eligen los magistrados de las cortes, ahí son los abogados los que participan. Y entonces aprovecharon para crear 2 facultades, hicieron universidades nuevas y crearon 2 facultades, la Facultad de Contaduría y la Facultad de Derecho. Y con eso tienen acceso a poder manipular las elecciones, porque el decano que vaya, pues lleva la representación de ellos. Y en los colegios, para podernos dominar a nosotros los auditores, ¿qué hicieron? Darles trabajo en la Contraloría. Entonces les ofrecen, mira, si tú vas y votas por este grupo, cuando nosotros estemos en el poder con el Contralor que esté ahí, te vamos a dar trabajo. Y luego la Contraloría tiene una cantidad de auditores bastante grande. Vamos a pensar en unos 1000 auditores. Entonces, para poder tenerlos controlados, como estamos hablando de control social, lo que hacen es contratarlos por 3 meses, o sea, contratos laborales por 3 meses. Dicen, mira, estos 3 meses tú estás conmigo, pero si no haces bien lo que yo quiero, no tu trabajo, eso no me interesa, sino que atiendas ciertos intereses del grupo, te puedo contratar otros 3 meses. Y cuando vengan las elecciones, si tú vas a trabajar para que nuestro candidato quede como contralor, te contratamos otros 3 meses. Y entonces se aprovechan de la pobreza, porque eso es un efecto de la pobreza. La gente no hay empleo, no hay plazas de empleo, se aprovechan de eso. Entonces, fundamentalmente, ¿qué podemos hacer nosotros? Hemos pensado mucho, hemos reflexionado mucho los que estamos involucrados en diferentes movimientos de tipo social, qué hacer para cambiar esto y para que la sociedad tenga más confianza. No lo vamos a poder cambiar y esa es una conclusión a la que hemos podido arribar. No lo vamos a poder cambiar en tanto haya
tanta pobreza de la cual se aprovechen los grupos de poder y en tanto haya tanta desigualdad. Porque un auditor se gradúa que viene de grupos muy, muy desfavorables, viene de una pobreza muy grande y lo que quiere es trabajo. Entonces se le acerca inmediatamente el grupo de poder y le dice, venite conmigo y si estás conmigo yo te doy trabajo. Entonces se aprovecha de esa pobreza. Si el contador llegara y no viniera de un grupo de pobreza en donde su familia está padeciendo hambre, en donde ellos quieren salir adelante, entonces no se aprovecharía y tuviera esa independencia. Por eso yo siempre he dicho como auditor que la independencia y la objetividad de criterio se alcanza cuando hay independencia económica. En tanto el auditor no tenga independencia económica, no va a tener independencia. Porque también se han habido casos en auditores independientes que cuando van a trabajar a las empresas emiten dictámenes y opiniones con la amenaza de que si ese dictamen no es limpio, no los contratan para la siguiente auditoría. Entonces está en juego su actividad económica. Entonces no hay independencia. Y eso afecta mucho, afecta el ejercicio profesional de una profesión tan grande y con tanta responsabilidad en la sociedad como es la del contador público y auditor. Pero de la misma manera juegan con los abogados. Yo he tenido la oportunidad porque estudié también una parte de leyes en la carrera de abogado y notario y mis compañeros, el temor que tenían era de no pertenecer a un grupo que era el grupo que tenía las Cortes Supremas, los jueces y todo, porque nunca les iban a dar trabajo en el Ministerio Público como abogados, porque básicamente no eran del mismo grupo de ellos. Entonces lo que andaban buscando era cómo se metían al grupo de ellos para poder tener la posibilidad en un futuro de tener trabajo. Entonces venimos otra vez al problema fundamental. La esencia de todo es la pobreza a la cual nos mantienen los gobiernos y esa es la mejor herramienta que ellos tienen, mantener sumisos en la pobreza a los países. Y los que tienen más o menos condiciones económicas, ¿qué les ofrecen? Bueno, tú tienes que tener el carro del año, el teléfono del año, la ropa de marca. ¿Para qué? Para que si ya tienes condición económica todavía dependas de nosotros porque necesitas más dinero. Y ahí es donde van controlando a los pueblos y lógicamente eso en beneficio de cierto y un pequeño grupo. Antes que el profe Osquitar nos complemente la participación y la respuesta a la pregunta de mi Luisa, miren que lo escuchaba, profe Percy, y pensaba en lo que es la estructura del Estado colombiano acá, en donde desde que se expidió la Constitución del 91, digamos que lograron colocar los cargos en una especie de yo te nombro, tú me nombras y todos nos nombramos. Y eso garantiza que los funcionarios públicos estén siempre rotándose en el poder, porque yo te ayudo a nombrar hoy a ti en cierto cargo y tú después me ayudas a nombrar a mí. Entonces, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, el fiscal general de la Nación, que aunque no es un órgano de control, sino de investigación, es ternado por el presidente de la República, es decir, es el presidente de la República el que presenta a los tres candidatos a fiscal general, lo cual evidentemente hace que un fiscal no vaya nunca a investigar al gobierno de turno, porque pues le debe el nombramiento. Cuando hablamos de cargos que sí son de control, como la Defensoría, como la Procuraduría, son elegidos por el Senado y por el Congreso en pleno, que son los órganos de menor aceptación, como lo decía Luisa en Colombia. Es decir, todos vemos al Congreso de la República como sinónimo de corrupción. Y cuando es un Congreso el que elige al defensor del pueblo a través de la Cámara o al procurador a través del Senado, pues ellos, como tú lo comentabas, Percy, también negocian ese voto. Es decir, yo te doy tu voto, mi voto para defensor o para procurador, pero ¿cuántos procuradores me vas a nombrar delegados en tal departamento o en tal región donde yo tengo cuota política? Y eso hace que realmente esos órganos pierdan totalmente su independencia. Y esa afirmación de Percy en el sentido de que estos gobiernos latinoamericanos nunca les interesará sacar de la pobreza a la gente, eso es cierto. La pobreza siempre será sinónimo de sumisión, de falta de oportunidad, sobre todo de educación, y mientras que la gente no se eduque, no comienza a pensar independiente y a buscar un futuro mejor. Esa es la garantía de perpetuidad en el poder y en las formas de poder que hay en Latinoamérica. La pobreza será la garantía de perpetuidad en el poder de ellos, eso no cabe la menor duda. Profe Osquitar. Bueno, mi profe, gracias. Pues para complementar lo que ustedes han venido expresando y dar la respuesta a la pregunta de la profe Luisa, pues hay algo importante y es que si bien pues está politizado el control,
dentro de nuestras funciones en las universidades, nosotros como docentes debemos propender porque en los programas de las diferentes facultades se incorporen los conceptos del control social. Preparar a nuestros futuros profesionales en cuanto se refiere a los mecanismos de participación, porque el verdadero control frente al panorama que ustedes han expresado y que es una realidad latente, pues el verdadero control lo tenemos que ejercer nosotros los ciudadanos. En principio, acudir a las aulas y en las aulas nosotros ser multiplicadores de esas herramientas con las que se cuenta el constituyente, los habitantes rasos y comunes de una población para poder conocer y acceder a ese control social como es esa supervisión constante sobre las gestiones que tiene el gobierno y las entidades que lo conforman. Indudablemente, pues se debe buscar con ello nuestro aporte sobre esa democratización del control social, sobre esa autonomía que debemos tener, por ejemplo, hablando del principio de las veedurías que tienen esa autonomía, ¿no? Se constituyen por libre iniciativa de la ciudadanía, observar la transparencia, eso es lo que tenemos que propender nosotros en todo momento, pues que es una lucha que tiene desde luego un aporte importante y hay que inducir en nuestros futuros profesionales estas realidades que estamos expresando y por supuesto en el acompañamiento del conocimiento y la práctica del acceso a las herramientas de control social que tenemos. Adicional a ello, pues no se trata de hacer unas leyes en gran cantidad. Yo creo que en el país y en nuestros países existen leyes que son suficientes. Lo que hay que darles es una perfecta aplicación. Entonces, de esa manera, sí, pues podría uno comenzar a darle esa respuesta a lo que es el control social para poder evitar el desangre de nuestros recursos en cada uno de nuestros países y en la región. En esa línea, profe Osquitar, usted me hizo acordar, hace 8 días grabamos un programa muy especial con unos profesores mexicanos, peruanos y un profesor Roberto Ríos de acá. Y les decía yo, bueno, yo soy abogado y en mi programa de radio, en nuestro programa de radio, me gusta hacer preguntas de abogado del diablo. Entonces les hice yo una pregunta a ellos, les dije, aquí todos doctores, llenos de títulos, llenos de CVLA, llenos de publicaciones en revistas indexadas, mucha de la academia desde ahí. Pero ¿qué pasa con la academia que cambia realidades sociales? Yo sí creo que una obligación, y yo creo que es el verbo exacto de la academia, como bien lo acaba de manifestar el profe Osquitar, es cambiar realidades sociales. Y nosotros en mi concepto, y sé que Luisa maneja la misma línea de docencia y de profe Osquitar, y escuchando hablar a profe Percy, sé que también cuando nosotros nos paramos frente a un auditorio, nosotros no estamos ahí para transmitir un pensum y para entre comillas, enseñar unos conocimientos, porque eso casi que lo podría hacer autónomamente cualquier estudiante hoy tomando un curso por internet. Yo creo que nosotros estamos ahí realmente para generar reflexiones muy importantes que generen de alguna manera cambios sociales, que generen por lo menos un pensamiento crítico. No sé qué opinas, mi Luisa, que hemos hablado varias veces de estos temas. ¿Qué opinas tú de eso? Se te fue la cámara. Luisa, quedaste sin audio. Hola. Démosle un segundo a Lisa. Profe Percy, ¿qué opina usted de esa situación de cambiar realidades sociales desde la academia? Estamos solamente para transmitir conocimientos. ¿Qué opina usted? No, yo creo que esa es la función que se debe hacer. Digamos que la función de un profesor
Y la gran responsabilidad que tiene el profesor al estar frente a un auditorio es transmitir ideas para que ellos puedan primero cambiar su vida y luego ser actores importantes para cambiar la vida dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve. Ese es fundamental, o sea, el profesor no tiene otra tarea. Nuestra tarea, como yo digo cuando yo enseño contabilidad o auditoría, no es ir a enseñar cómo se hace un registro contable, cómo se registra una factura, ¿no? Eso, como ya se dijo y bien lo dice el profesor César, inclusive ahora hay tutoriales en YouTube y hay tanta información ahí. Entonces ya esa no es nuestra función. Nuestra función es demostrarles cómo a través de eso, cómo cuando ellos ejerzan esas profesiones, pueden ir a cambiar la vida, primero de ellos, haciéndola mejor, pero fundamentalmente también contribuir al cambio de vida en su comunidad, en su barrio, en su sociedad, y poder después llegar a transformar la vida de más adelante de una sociedad completa. El problema es que uno se encuentra, yo me he encontrado con algunas decepciones, ¿no? Tengo estudiantes que han sido mis estudiantes, yo tengo 23 años de ser profesor, y dentro de esos 23 años de ser profesor, he sido profesor de estudiantes que han llegado a ser diputados del país en el Congreso de la República, que han llegado a ser viceministros de Estado. Y cuando uno ve cómo actúan ellos siendo diputados y siendo viceministros, inmediatamente se apegan a ese control que existe hoy, del control de la corrupción, de mantener la pobreza, de emitir leyes que son a favor de cierto sector. Entonces uno se decepciona y dice, bueno, entonces estos estudiantes, todo lo que platicamos en clase, todo lo que hicimos, cuando uno esperaría que ellos sean grandes representantes de eso que se discute en las aulas universitarias, no es así, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces pareciera, a veces yo me pregunto, ¿somos nosotros los profesores los que estamos haciendo mal el trabajo o es la sociedad que tiene los mecanismos para absorberlos inmediatamente y que se mantenga el status quo? ¿Cuál es ese status quo? Bueno, la corrupción, delinquir, la delincuencia de cuello blanco, por ejemplo, ¿verdad? No. Yo traería allá a colación una frase de un viejo conocido filósofo, ¿se acuerdan por ahí? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Yo diría, los profesores hacemos un buen esfuerzo, pero la realidad los corrompe. Yo creo que, Sí, pero creo que tenemos que Sí, seguirlo haciendo. Mi Luisa y mi profe Osquitar. sí, qué pena, se me cayó la señal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profe Percy. Digamos que en la academia se trata de inculcar pues lo más ético, los valores y todo, pero lo que dice también el profesor César, la sociedad también como que se encarga de corromper a la gente, y por eso hacía la misma pregunta de cómo volver a ganar la confianza, porque lo que vemos cada día es más corrupción, ahora con lo del COVID también, que hay muchos casos que uno llega con un dolor de brazo y a la semana le entregan las cenizas a la familia que murió por esto, por lo otro, entonces se ve corrupción en todo lado y por eso es el desconcierto también de la ciudadanía, porque no creemos en los entes de control y cada vez estamos más decepcionados porque entre la gente sea más pobre, más mal le va, más se aprovechan de ellos. Entonces, sí, por eso me ponía un poquito del lado de la gente que tal vez no cree y no tiene confianza en los organismos de control. Mi profe Osquitar. bueno, gracias, profesor César. Y pues para complementar este tema tan importante, también creo que es nuestro deber y desde la formación misma en los hogares que conforman estas sociedades, la introducción de un concepto fundamental en nuestras sociedades como es la solidaridad, ¿no? El concepto de ser solidario, el concepto de entender que en este mundo no soy solo yo y no es lo que me sirva a mí, sino que al contrario, es lo que sirva a toda la comunidad, a todos los habitantes, para que de esa misma manera, con ese concepto de solidaridad, podamos ejercer nuestros principios de control social, podamos ejercer nuestra soberanía y que se pueda imponer esa unidad, esa solidaridad frente a la corrupción, frente a los temas tan álgidos que sufren en nuestros países, el narcotráfico, guerrilla, grupos armados,
Entonces, creo que también es una labor nuestra ir construyendo el concepto de solidaridad dentro de nuestras aulas, para que los estudiantes sean multiplicadores en cada una de las actividades que realicen. Y por otro lado, pues preparar a los estudiantes y a los futuros profesionales en temas como lo decía el profesor Percy y lo dice el profesor César. Muchas veces nuestro estudiante sale de aquí convencido de que tiene la ética, de que tiene la independencia, de que tiene los procedimientos que debería encontrar en la sociedad y sobre todo en el tejido empresarial, pero llegan y se encuentran con muchas otras realidades y nosotros en las universidades pues no estamos para enseñar prácticas riesgosas en las organizaciones. Nuestro deber es enseñar a la luz de los principios fundamentales de la moral, la ética, pero también tenemos que disponer del conocimiento de actividades que se presentan en la sociedad, ¿no? Para que poder contrastar precisamente esos riesgos que se tienen cuando salimos a ser empleados dentro de las organizaciones, inclusive para operar dentro de nuestras comunidades. Entonces, el concepto de solidaridad y el concepto, la contrastación de la realidad con la academia es fundamental. Adelante, profesor. Bien. El tiempo en radio se nos pasa muy rápido, siempre decimos en este momento. Hemos charlado muy sabroso y más cuando está uno charlando entre amigos y con personas tan agradables y con Luis acompañándonos siempre. Qué tema tan bonito y tan especial el que tocamos hoy. De verdad que me ha gustado mucho. Profe Percy, profe Osquitar, Luisa ya lo sabe, siempre terminamos la misión del programa enviándole un saludo especial a nuestra comunidad académica, a todos los que nos escuchan y nos ven en redes sociales y demás. Un mensaje que busca darles optimismo, que busca darles un mensaje de ánimo a todo ello. Entonces quisiera, por favor, profe Percy, que le envíe un mensaje de saludo a Uniminuto, a la Universidad de San Carlos y a todos los que nos van a ver, lo mismo a profe Osquitar y mi Luisa también, para que por favor le vamos dando cierre al programa. Gracias, un mensaje fraternal a toda la comunidad universitaria de Uniminuto, una universidad con mucho aporte a la sociedad colombiana y a todos sus profesores, estudiantes, egresados que hacen un trabajo día a día, pues, una lucha constante por cambiar la realidad de nuestras sociedades. También un saludo a mis colegas si van a ver esto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Y que nos sumamos a la responsabilidad de cambiar nuestra realidad. Yo creo que eso es fundamental. Acá yo siempre he planteado una inquietud en el sentido de que los científicos y los docentes y las universidades estamos en deuda con nuestra sociedad, porque si en la suma de conocimiento fuimos capaces de llegar a la Luna y hemos sido capaces de llevar un equipo a Marte, al planeta Marte, pero hemos sido incapaces de producir una cura para el COVID-19. Creo que estamos destinando mal los recursos para la investigación y nosotros los profesores tenemos que ser los primeros en criticar esto y en ponernos a trabajar para encontrar alternativas que nos permitan a todas las sociedades vivir felices, vivir en armonía y vivir todos en equidad y justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Percy. Profe Osquitar. Bueno, profe César, profe Luisa, profe Percy, pues no, muy agradecido por este rato de conversación tan agradable. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica, profesores, estudiantes, administrativos de nuestra antigua Universidad de San Carlos, en nuestra hermana República de Guatemala. Pues en nombre de los profesores de Uniminuto, pues reciban siempre nuestro abrazo caluroso, el mensaje de compañía, de solidaridad, que estamos siempre dispuestos a compartir con ustedes para poder transformar esta realidad, estas realidades que no son tan distintas. Igual a nuestros escuchas,
ya la comunidad acostumbrada, gran, que va creciendo cada vez en número, profe César, y por lo cual lo felicito, pues un saludo muy especial. Espero que el tema de hoy pues contribuya a sembrar esa semilla de concientización de lo que debe ser el control social en nuestros países. Y a mis colegas, compañeros de Uniminuto, pues como siempre, un caluroso saludo y fraterno. Y aquí estamos, profesor César, profe Luisa, pues muy agradable esta conversación y pues espero que podamos volver a reunirnos en una futura ocasión. Claro que sí, este espacio es de ustedes, profe Percy y profe Oscar, cuando lo consideren pertinente. Continuamos porque además yo creo que por espacio de tiempo nos quedaron muchas más cosas más que charlar y que conversar. No sé si Luisa, ¿estás al aire? Sí, profe. Muchas gracias a los dos profes, a Osquitar y al profe Percy por acompañarnos en este grato programa y a nuestros oyentes, pues agradecerles por la sintonía, nuestros fieles oyentes, y decirles que lean, que investiguen, que no crean pues todo lo que nos dicen como el cuento, sino que la educación también es un medio muy importante para crecer y para evolucionar como personas. Qué importante eso, mi Luisa. Un saludo, como siempre, despedida a todos nuestros oyentes de 14:30 AM, lunes y viernes, 3 de la tarde, de www.radiouniminutoradio.com.co y de nuestras redes sociales, que siempre están reportando su sintonía, comentando los programas, compartiéndolos y haciéndonos cada vez más visibles para la comunidad académica. Un saludo y un abrazo muy especial a nuestros invitados de hoy, profe Oscar, profe Percy, qué gusto haberlos tenido en esta mesa de trabajo. Bienvenidos siempre, y a nuestros oyentes recuerden que esto también pasará, que vendrán tiempos mejores, que por ahora lo importante es cuidar la salud y la vida y que ya todo de alguna manera tomará cierta normalidad y ojalá sea una normalidad mejor, una normalidad en la que nos acordemos de tantas personas que sufren, de tantas personas que con COVID o sin COVID se mueren de hambre, de tantas personas que con COVID o sin COVID se mueren de enfermedades que podrían ser atendidas, de tantas personas que con COVID o sin COVID se mueren porque no tienen una vacuna en un plan de vacunación que otros tenemos como una cosa normal en nuestras vidas. Entonces un saludo especial para todos y nada, nos vemos en 8 días, nos escuchamos en 8 días en este programa Generación Empresa. Un abrazo para todos, cuídense mucho.